Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 17. Hermanos, tengan en cuenta que todas mis prédicas las voy subiendo, la misma que subo al Facebook, la subo a YouTube, y pueden buscarlo con Javier Cardoso simplemente y van a aparecer los videos en YouTube, y el que, bueno, está en la página de la iglesia, también la vamos colgando ahí para que si le queda algo colgado en el tintero, algún versículo que no anotaron, puedan escucharlo de nuevo y bueno, se refresca la memoria, y esto todo para bendición nuestra, ¿no? Estamos haciendo ese esfuerzo para que tengan el beneficio de la palabra a donde estén, por donde estén andando, o en la cama escuchando, o por las noches cuando ponen la prédica. A veces a algunos les es más práctico escuchar el audio, a otros es más práctico verlo por video. A mí me encanta ver los videos, siempre soy más apegado al video, pero entiendo también que la practicidad del audio, muchas veces uno no puede estar visualmente y está con los auriculares, y bueno, es una gran herramienta esto, amén. Bueno, Marcos, capítulo 9, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, del cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Bueno, vamos a dar lectura hasta ahí, después continuamos. Y esta palabra justamente estaba escuchando, creo que fue el lunes, que me encantó esta palabra. Bueno, me encantan, de todos rescato algo en general, pero dije, esta palabra voy a preparar. Y como dice acá la palabra, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Y vemos que dicen, los discípulos no le pudieron echar fuera. Vemos acá la palabra, esta palabra que dice, le sacude. Le sacude. Eso es lo que me hizo ruido en la cabeza. Y empecé a meditar como nuestra condición, que dice, donde quiera que le toma. Entonces dice que le sacude. Entonces vemos que en nuestra vida tenemos espíritus o tenemos pecados que toman y que no podemos gobernarlos. Donde quiera que estemos, nos toma. Y en este caso, vamos a hablar algo rapidito para hacer la introducción. En este caso, cuando estamos acá, el espíritu inmundo que sacude nuestra vida, ¿cuál es? Es el de pensamiento vano, divague mental. Cuando estamos en la oración, ¿qué te hace distraer o qué te sacude? Te sacude la pereza, el espíritu de divague mental, la opresión, el sueño, el cansancio, que te saca totalmente de la oración. Y así hay distintos espíritus que sacuden nuestra vida para no poder tomar control y dominio, ¿no? Para no poder entrar en la presencia de Dios. Y controla nuestra mente, controla nuestra vida, y queremos ser libres, pero no podemos. Y dice acá la palabra, donde quiera que le toma, le sacude. En cualquier momento, en cualquier lugar donde te toma, no lo puedes controlar, o puedes controlar tu mente. ¿Puedes controlar tu mente en la palabra? ¿Puedes controlar tu mente en la oración? ¿Puedes tomar control y dominio de tu vida? No, porque te toma y empezás a sentir toda clase de manifestaciones en tu vida que no lo puedes controlar. Queriendo, como dice Pablo, hallo esta ley en mis miembros, que queriendo hacer el bien, hallo el mal. Algo que se revela en mi miembro, algo que está dentro mío, y queremos hacer el bien, queremos orar, venimos, nos sentamos, estamos predispuestos para orar, pero ¿qué pasa? Algo controla nuestra mente. Entonces empezamos
en casa, en la cocina, en los quehaceres, en el trabajo, en las salidas, en las compras, y empieza a divagar la mente. Así también en la palabra. En la palabra vuela la mente para no escuchar, para que no conozca la verdad y seas libre. Entonces empieza a tomar control y dominio, a hacer fuerza para entrar en la presencia del Señor, pero no puede. Le decís, Señor, perdóname, quebrántame el corazón en la oración, y no sentís nada. Te controla ese demonio la mente en cualquier lugar donde te va tomando. Dice acá la palabra, le sacude, y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y acá vemos que los discípulos no pudieron echarlo, como dice la palabra del Señor. Y esto es lo que me hacía pensar cuando meditaba en esta palabra, que no es del hombre, hermano, la obra, que es de Dios, que el hombre o nosotros mismos por nuestros propios medios no tenemos autoridad contra el enemigo. No podemos controlar nuestros pensamientos, no podemos controlar nuestra vida. Solamente el Señor puede hacernos libres. Y esto me llevaba a Hechos 27, capítulo 14, Hechos, que en portugués es fato, creo que es, sí, fato, amén, de lo que me estoy acordando. Tengo un poquito de brasilero en mi mente todavía. 27, 14, dice así la palabra, dice 27 y 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa, o sea, hacer el frente, eso quiere decir proa, contra el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Vemos acá la palabra, que el hombre no puede controlar. Y esto es lo que está enseñando, que justamente en este viaje salieron pero sin la voluntad del Señor. Y vemos que sopló ese viento que se llama Euroclidón. Este Euroclidón es un viento huracanado que sopla de varias direcciones. Uno se llama Euros y el otro Clidón. Es una conjunción de dos vientos. ¿Y qué pasa? Dice que quisieron hacer frente, pero no pudieron. Y así también nos enseña la palabra, que muchas veces queremos hacer frente a los problemas, a esos vientos, a esos demonios que toman control y dominio de nuestra mente, y no podemos. Queremos mantenernos en la comunión del Señor, no podemos. Queremos hacer el bien, no podemos. Queremos leer, no podemos. Nos roba el tiempo Satanás. Queremos entrar en oración, no podemos. Queremos que sea capturada nuestra mente, no podemos. Queremos consagrarnos a Dios y no podemos. No podemos hacer frente a los vientos. No tenemos autoridad, porque la autoridad la da el Señor. Y ahí es cuando tenemos que pedir perdón. Tenemos que confesar lo que nos está tomando para que el Señor haga la obra, para que el Señor nos liberte. Y vemos que dice que soplaban esos vientos y nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Te lleva, te arrastra, te gobierna la vida el viento, gobierna tu destino, desvía, porque vos tenés un destino. El destino es Jesucristo. El destino tuyo es sentirte bien, sentirte libre, sentir la presencia de Dios, orar, pedir perdón, conocer la palabra. Ese es tu destino. Vos querés conocer, vos querés ser libre. Pero ¿qué pasa? Hay otro enemigo que está luchando para arrebatarte, para llevarte al destino que él quiere. Y tu destino ahí, al que Satanás quiere, es el tormento, es la opresión, es la carga, es la falta de servicio. Y me tocaba otra palabra también en la semana. Muchos no avanzan, decía un instrumento, decía la hermana Alejandra más exactamente, que están estancados, que no hay conocimiento, no hay un avance. Y me traía la parábola de los talentos a la cabeza. Parábola de los talentos, que se le dio un talento, pero ¿qué pasa? Lo entierra, no lo multiplica, no hay avance, no hay trabajo, no hay dedicación, y esas son las cosas que nos controlan nuestra vida. El cual, donde quiera que le toma, le sacude.
nos sacude, nos gobierna, nos maneja Satanás cuando no está la vida de Cristo, cuando se manifiesta. Y contra ese demonio tenemos que batallar. La palabra lo dice también bien en Jeremías 10:23. 10:23. Dice Jeremías 10:23. Dice así la palabra: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, no es dueño de su camino. Vemos, ni el hombre que camina el ordenar sus pasos. ¿Vos lo podés hacer? No. ¿Vos podés gobernar tu vida? No. ¿Vos podés controlar? No. Porque hay otra fuerza que lucha, que te arrastra, que te gobierna. Y solamente el Señor lo puede hacer. También lo dice esto en Salmos 37, 23. Salmos 37, 23. Dice así: porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Son ordenados los pasos del hombre. Esta primera parte es la que quiero destacar. Ahora, ¿nosotros lo podemos gobernar? ¿Qué dice? ¿Quién lo ordena? Lo ordena el Señor. Entonces, ahí es cuando yo tengo que pedirle perdón al Señor para que ordene mi vida. Señor, ordena mi vida, porque no puedo, tengo un deseo. Pero como dice en Romanos 7, 23, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, cuando dice gracias doy a Dios por Jesucristo, está diciendo gracias porque tengo el sacrificio, porque Él hizo la obra de la cruz del Calvario. Entonces, como Él tomó la cruz, yo también tengo que ser imitador para matar a ese enemigo, para crucificarlo. Y el enemigo, hermano, cuando se presenta la cruz, cuando se presenta el perdón, cuando se presenta el arrepentimiento, la confesión de pecados, se empieza a sacudir, no quiere salir, se incomoda, se manifiesta. Esas son las manifestaciones, hermano, que cuando viene el conocimiento, cuando se presenta Jesús, porque acá estaba claro que Jesús era el que se presentaba, y por eso se sacudía. En un momento toma control y dominio el enemigo, hermano, toma control y dominio de tu mente, de tu vida. Te va trayendo años así, como dice la palabra, desde pequeño, desde chico, toda la vida. Y no lo puedes gobernar. Pero se presenta también Jesucristo para libertarte. Y como dice acá la palabra, por Jehová son ordenados los pasos. Son ordenados los pasos. Tenemos la cruz de Cristo para confesar lo que gobierna tu mente, lo que te distrae, hermano, lo que te vacía, lo que te trae opresión, carga, enfermedad, miserias, trancarrúa, hermano, que tenés en tu vida. Son todos pecados, son todas manifestaciones de Satanás. La miseria, la trancarrúa, la pobreza, hermano, es todo manifestaciones de Satanás. Te toma control y dominio, porque ¿quién quiere ser pobre, hermano? ¿Quién quiere estar en la miseria? ¿Quién quiere sentir ese trancarrúa? Nadie, hermano. Todos queremos estar bien económicamente, pero nos gobierna. Y por eso dice, donde quiera que me toma o le toma, le sacude con violencia. Le sacude la vida. Se manifiesta Satanás. Toma control y dominio. Y dice acá la palabra también. Continuando, verso 19. Y él le respondió y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Generación incrédula. Generación incrédula. Dice, tráenmelo. No lo pudieron sacar. Y acá entendemos, hermano, que mientras el enemigo te toma control y dominio de tu vida, mientras te sacude, te gobierna, hermano, te zamarrea, hermano, quiere decir que todavía está la incredulidad, que gobierna Satanás. ¿Hay fe? No, porque si tuviéramos fe, hermano, trasladaríamos, dice la palabra, el monte a la mar.
Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice la palabra. Entonces no hay fe, hay incredulidad. Por eso no se liberta. Por eso le dice, generación incrédula. Ustedes no están creyendo, ustedes no pueden ser libres. Porque no creen a mi sacrificio. Porque les gobierna por su incredulidad Satanás. Porque yo pagué el precio en la cruz del Calvario. Porque yo hice la obra. Porque yo quiero que crean. Pero está la incredulidad que te come la cabeza. Que te habla Satanás. Que te habla la serpiente para que le crean y no crea la voz de Dios. Entonces eso te lleva a la condenación, te lleva a la opresión, te lleva a expulsarte del paraíso, te lleva lejos de la presencia del Señor. Dice acá la palabra, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo lo tienes que soportar? Y esto me llevaba a Marcos 6, 5, desde el 1, Marcos capítulo 6, verso 5. Pero yo voy a leer del versículo 1. Vemos cómo dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer muchos milagros allí, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo la mano sobre ellos. Y él estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos. Por causa de la incredulidad de ellos. Marcos capítulo 6, versos 5 y 6, el que quiero destacar. Vemos que acá dice que Jesús volvió a Nazaret, del lugar donde él vivía. Se fue a Nazaret. Pero vemos que dice, no hay profeta sin honra en su propia tierra. Vemos acá la palabra. Nadie es profeta en su propia tierra. Eso es lo que quiere decir. Nadie recibe al profeta en su propia tierra. No tiene honra, no tiene exaltación. Nadie les cree. Como dice acá la palabra. Y no pudo hacer muchos milagros allí. Vemos que tenemos la palabra de la cruz. Y esto que me enseñaba. La palabra de la cruz está. Pero ¿por qué no hay manifestación de poder? Si estamos conociendo. Si tenemos la palabra de la cruz. Si tenemos los pastores que enseñan a que hay que arrepentirse del pecado para ser libre. Para que se manifieste el poder de Dios. ¿Por qué no se manifiesta el poder? Porque hay incredulidad, como dice acá la palabra. Y tenemos los pastores, pero nadie es profeta en su propia tierra. Vemos como teniendo el poder, teniendo la cruz, estando en lugar, no se manifiesta entre muchos. Entre muchos. Algunos, dice que le hizo milagro. Los que creyeron, que les impuso la mano, quiere decir el poder de Dios llegó sobre esa vida. Pero ¿por qué no se manifiesta? Estando acá, vamos a decir de local, teniendo la palabra de la cruz, entendiendo la profundidad del pedir perdón, del confesar, porque ese es el demonio que te sacude, es el demonio que gobierna tu vida. Y te está diciendo, nadie es profeta en su propia tierra. Tenés el poder, pero ¿por qué no se manifiesta? Teniendo el entendimiento acá de la cruz, ¿por qué no se manifiesta en tu vida? ¿Por qué te gobierna? ¿Por qué te sacude? La incredulidad. Y dice, estaba asombrado, dice el Señor, de la incredulidad de ellos. Dice también en Mateo que es lo mismo, 58, 13 de Mateo. Dice, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Se puede manifestar el poder de Dios? No, en la incredulidad no, porque no reconoce, porque no pide perdón. Entonces eso es incredulidad, no reconocer el pecado. El Señor te dice, tenés pecado porque te sacude, te gobierna el enemigo. Mirá tu condición, te está diciendo. Sin embargo, uno dice no. Se incomoda el enemigo, se empieza a rebelar
Ahí se empieza a incomodar el enemigo cuando le empieza a apuntar el pecado. Entonces se pone caprichoso, se enoja, se pone incómodo, y esa es el sacudir. Viene la cruz, viene la reprensión y se empieza a sacudir, porque no quiere reprensión. El enemigo no quiere ser descubierto, se incomoda, hermano, cuando sabe que va a ser crucificado. No le gusta morir al enemigo, quiere gobernar en tu vida. Entonces hay reprensión, como dice, mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor reprensión manifiesta, abierta, que te lo digan, pero se sacude. ¿A quién le va a gustar, hermano, la reprensión? Dice la palabra en Hebreos 11, dice así, 12:11 de Hebreos, dice: es verdad que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero al final es fruto apacible, fruto de paz a los que en ellas se ejercitaron. Los que pasaron la disciplina, es verdad, te duele la disciplina, te incomoda y se sacude y no quiere abandonar el enemigo, no quiere que reconozca, no quiere que pidas perdón. Entonces viene la disciplina y te dice, pecados, y se incomoda. Y a veces ni siquiera, hermano, digo, ¿no? Ni siquiera tal vez está el pastor, la pastora apuntando, tal vez no sabe tu pecado y está apuntando hacia otra persona que uno muchas veces sabe cuál es. Y te está diciendo, rebelde con tu masa. Y la otra persona se siente identificada porque está el mismo espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Se incomodó la otra persona. Y entonces empieza la contención, el desacuerdo en la mente. No me gusta cómo predica, porque se está sacudiendo el enemigo ahí. Ahí se incomoda. Entonces no quiere abandonar tu vida. Y dice acá la palabra, sin fe, dice en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe, creer. Cuando te apunta el pecado tenés que creer que es así, que es tu condición, que está eso gobernando tu vida, que está el pecado gobernando tu vida, que te sacude ese demonio y no quiere ser descubierto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice también en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 17 de Mateo, versículo 19 y 20. Mateo 17, 20. Vamos a leer desde el 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de acá a allá, y pasará. Y nada será imposible, dice la palabra. Nada será imposible. El mismo evento, con distintas palabras, la misma manifestación. ¿Por qué no pudieron echar los discípulos fuera a los demonios? Esos demonios que gobernaban a ese joven. Y dice acá la palabra: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque si es cierto, tuviere fe como un grano de mostaza, lo harías. Poca fe, o sea, está diciendo incredulidad, grande. ¿Y vos sabés cómo un grano de mostaza? ¿Sabés cómo es un grano de mostaza? Nunca lo habrás visto. Un grano de mostaza es bien chiquitito. Casi no se ve, ¿no? Grano de mostaza más chiquito que esto. Más pequeñino. Grano de mostaza, así chiquitito. Imagínate dónde está nuestra fe.
¿Qué está evidenciando? Que ni siquiera, bueno, lo perdí, ni siquiera ese tamaño, ni siquiera chiquita así es nuestra fe. Entonces, te está diciendo, grande es tu incredulidad. Por eso, no podés tener control y dominio sobre tu mente, sobre tu alma, sobre tus pensamientos, porque gobierna Satanás. No puedes entrar en la presencia del Señor, no puedes avanzar en el ministerio, no puedes avanzar tu vida espiritual, tu vida matrimonial, tu vida con tu familia, el progreso en todo sentido. No puedes salir adelante porque tu incredulidad es grande. Así no tenés la fe, así de chiquitito no tenés la fe. ¿Por qué? Porque grande es tu incredulidad. Y ahí nos está diciendo, pedime perdón. Es grande tu incredulidad, Señor. Aumentanos la fe, como dijeron los discípulos. Eso es lo que necesitamos, que aumente nuestra fe. Porque es tan chiquitita muchas veces nuestra fe, menor que un grano de mostaza, más pequeño que un grano de mostaza. Y por eso no lo hace. Imagínate que si tuviera así chiquitito como un grano de mostaza, haría lo imposible. Lo que es imposible, grandes maravillas en nuestra vida, grandes milagros en nuestra vida. Pero no hay. Grande la incredulidad. Entonces ahí nos está apuntando. Y dice también, volviendo, donde estamos desarrollando, dice en el 9:20 de Marcos, 9:20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y acá cuando nos enseña la palabra, se presenta la palabra, se presenta la cruz, se presenta la disciplina, se presenta la presencia del Señor. ¿Qué hace el enemigo? Se incomoda, se manifiesta, empieza a tomar control y dominio. Se presenta la palabra, automáticamente la mente la aplaza. ¿O no es así? Se presenta la oración, te va a quebrantar el Señor, empezás a quebrantarte, empezás a sentir un poquito de liberación, automáticamente el divague mental empieza tu mente a volar. No puedes tener control y dominio de tu mente. Así también, hermano, se manifiesta un poquito del poder del Señor así, cuando empezás a conocer este camino. ¿Y qué pasa? Se empieza a manifestar también los demonios, la opresión. ¿Por qué me siento mal? La primera vez que me siento así. Antes no era así, como dijo una vez un muchacho. Yo no era malo. Acá, cuando conocí este camino, se me empezó a manifestar la maldad. Porque se manifiesta el enemigo. ¿Para qué? Para desalentarte, para apartarte. Cosas que nunca experimentaste, la empecé a experimentar. En el mundo tal vez tenía un pensamiento normal, pero acá cuando llega un varón, se pone caprichoso, se pone rebelde, se pone depravado. Pensamiento de depravaciones, cual nunca tuviste. Y vos decís, ¿cómo puede ser que en el camino se me manifieste? ¿Por qué? Porque se presentó la palabra, entonces el enemigo lucha por el otro lado, presenta oposición, y esa oposición es que no te quiere abandonar. Pero justamente el Señor ahí te la está exhibiendo, para que la crucifiques, para que mates al enemigo, para que destruyas al enemigo. Entonces, nuestras armas, ¿cuáles son? La de la cruz, la del pedir perdón. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No son carnales, no son esfuerzo de hombre, no son maneras propias, sino que son la de la cruz. La misma arma que usó el Señor y que crucificó al enemigo, también yo tengo que utilizar. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado,
Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Entonces, ¿por qué? Porque estás crucificando. Se incomoda el enemigo, se presenta la palabra, te sacude. Capricho, pelea, rebeldía, discusiones, pleito, murmuración, queja contra este camino. Y te domina, hermano. Te domina. Pensamiento de rebeldía. ¿Cómo? Yo era bueno, ahora se me manifiesta la rebeldía. Yo jamás murmuraba, no era chuma. De repente se manifiesta las murmuraciones, el chusmerío, tantas cosas, hermano. Yo era trabajador, ahora quiero dormir todo el tiempo. Se manifiesta la pereza, el sueño, el cansancio. Tenés mucha actividad. O en el mundo tuviste mucha actividad. Pero venís a la casa de Dios y uno automáticamente duerme. Eso es lo que se manifiesta, hermano. Se presentó, dice acá la palabra, y le sacudió con violencia. Y se revolcaba, dice, a tierra. No te revolcás, tierra. Sinónimo de pecado. ¿No te revolcás en el pecado? Hay cosas que decís, ¿cómo puede ser? Algunos dirán en el matrimonio, ¿cómo puede ser? Estuve ayer con mi esposa y hoy siento otra vez, y siento peor. Y más fuerte, esos deseos de pasiones desordenadas, de sexo, de depravaciones. ¿Cómo puede ser? Y el enemigo lucha así, para desalentarte, para apartarte de la cruz. Y vuelvo a repetir, cayendo en tierra se revolcaba. 9:21 dice así: Jesús preguntó al Padre, ¿hace cuánto que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Desde niño. Desde niño le toma, como dice acá la palabra, y le sacude. Cuando decimos desde niño, estamos diciendo desde que tengo memoria. Desde que tengo memoria, toda la vida pasó lo mismo. Y tengamos en cuenta, la mujer del flujo, ¿cuántos años eran? 12 años, la mujer del flujo. El hombre postrado, ¿cuántos años estuvo postrado? 38 años. Al ciego que sanó, ¿desde cuándo era ciego? Desde nacimiento, dice que era ciego. Entonces, ahí meditemos un poquito. Ya se convirtió en parte de tu enemigo, este espíritu que te sacude con violencia. Es parte de tu familia. Es parte de tu familia. Vos entras a tu casa y convivís con el enemigo. El tormento empieza. Y pasás a abrir la puerta y el enemigo te dice buen día. Y está el control remoto de la televisión, te pone el noticiero y empezás a ver todas noticias malas, malas, malas. Y te atormenta y te hace enojar. Te está sacudiendo con violencia. Abrís la puerta de la cocina y está el enemigo ahí. Y le decís, ¿qué vamos a desayunar? Y vamos a desayunar tu vida. Vení para acá, vos sos el desayuno. Y empieza el tormento, la discusión en la familia. Y empezás a ver que todo es parte de tu vida. A la hora de la comida, se manifiesta otra vez el enemigo. Qué caro que está la carne. Es imposible comer carne, comer churrasco en Argentina. Es imposible comer un asado en Argentina. Y ya te pones mal. Te atormenta a la hora de la cocina también. Te atormenta todo el día, hermano, porque está todo caro. Te atormenta con tu auto. Tenés que pagar el seguro. Tenés que pagar tantas cosas. Se hace imposible la mantención de un auto, porque está todo caro. Se te rompe algo y cuesta fortuna, hermano. Entonces, empecé a sacar cuentas. ¿Cuánto me entra de dinero? ¿Cuánto me sale esto? ¿Cuánto me sale el repuesto del auto? Y ya te atormentás.
Más que acá en Argentina sube todo, todos los días. Hay inflación, no como en Brasil, pero acá hay inflación. ¿Y qué pasa? Todos los días. En Brasil es diferente. En Brasil es más estancado el precio. No existe eso de que se va el dólar, blue, no existe. Pero acá tenemos esos problemas. ¿Y qué pasa? Empieza el tormento. Con los impuestos. La luz de 5.000 se fue a 8.000 acá. Automáticamente aumentó 3.000 pesos. Como si nada. Entonces te atormenta. Ahí está el enemigo que te sacude. Sacude, sacude, sacude. Y vos decís, ¿cómo? Me vengo humillando. Vengo pidiendo perdón. Y peor todavía se manifiesta. Porque el enemigo se sacude. Cuando se presenta la palabra, también el enemigo lucha para que no hagáis lo que quisiere. Entonces te sacude. A ver, y una charla con la esposa, por decirlo. Y vos decís, ¿pero cómo? Cuando la conocí era tan buena, tan bonita, y ahora está tan amargada y tan gorda, empieza a decir. Y te empieza a amargar el enemigo. También las mujeres deben decir por sus esposos. Amén. Pero te amarga. Y eso son las sacudidas del enemigo. Se presenta la palabra y te lucha de tal manera para destruirte. Y dice en el 9:22, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarte. Pero si puedas hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. A ver, el enemigo entendamos que no va a parar hasta matarte. Porque dice, quiere matarle, dice acá la palabra. No va a parar hasta matarte. El enemigo vino para robar, dice, hurtar, matar, destruir. Robar, matar, destruir. Y una de las cosas que quiere hacer es matar. Primeramente te mata espiritualmente, mata tu fe. Y después totalmente al abandono. Totalmente una vida alejada de Dios. Y después del tormento. Y después del tormento, Dios no quiera, la muerte. En enfermedades por la amargura mismo. Otros toman decisiones erradas como un suicidio. Pero así trabaja el enemigo. Para atormentarte todo el tiempo. Y dice acá la palabra. Le echan el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. A ver, primeramente tenemos que entender que estas manifestaciones, la incredulidad, primeramente, la incredulidad es la madre de todos los pecados, o de todas las manifestaciones, porque por causa de la incredulidad se manifiesta el enemigo, no sos libre. Y como dice acá la palabra, si puedes hacer algo, hazlo. Ayúdanos, dice. A ver, entendemos acá que reconocer la necesidad es el primer paso a la liberación. Es el primer paso, reconocer tu condición. ¿Por qué te sacude el enemigo? ¿Por qué no puedes llevar adelante tu vida? Te está sacudiendo. Vos venís, no pasa nada. Se está presentando por el otro lado. Porque es verdad también que sentí la presencia del Señor. Pero se manifiesta por el otro lado la oposición del enemigo. Y como dice acá la palabra en Mateo 8:2. Mateo 8:2. Dice la palabra así. Mateo 8:2. Mateo 8, capítulo 8, verso 2. Dice acá. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. ¿Cómo decía allá? Si puedes ayudarnos, si puedes ten misericordia de nosotros, si puedes ayudarnos. Y acá dice, con la misma palabra, Señor, si quieres, límpiame. Y dice acá en el 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. El Señor quiere hacerte libre. El Señor te quiere hacer libre de esos espíritus. Y dice, sé limpio. Vemos como la palabra del Señor es una orden. Cuando entra la presencia del Señor, cuando obra el Señor, vas a ser limpio, vas a ser libre. Y al instante su lepra desapareció.
Su enfermedad desapareció. Sus ataduras, el enemigo que lo sacudía, desapareció. Porque tenemos distintos demonios que sacuden nuestra vida. Y se incomoda. Pero se presenta Jesús, se sacude con violencia. Nosotros clamamos, reconocemos. Me está sacudiendo, Señor. Si quieres hacer algo, hazlo. Ten misericordia de mí si puedes hacer algo. Y el Señor te dice, quiero. El Señor quiere, hermano. Depende de tu fe. Depende de reconocer tu necesidad. Depende de presentarlo, hermano, y no te amargues. Ahí cuando, bueno, digo, no te amargues. Cuando se presenta, no te tira al abandono, ahí empieza a luchar, porque la amargura, el descontento te va a tomar y te va a querer sacudir y te va a querer matar, te va a querer hacer abandonar el camino. Entonces te sacude, pero el Señor dice, quiero. El Señor quiere obrar en nuestra vida, nos quiere hacer libres, quiere que recuperemos ministerio, quiere abrir el entendimiento de la palabra, quiere manifestar el poder en cada uno. Que sintamos la paz, que sintamos que somos libres, que sintamos la presencia del Señor. Eso quiere hacer que sintamos su poder para pelear, para matar al enemigo, para crucificarlo. Y como dice acá la palabra en el 23, verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo lo es posible. Y eso es lo que me llevó también, escuchen, este versículo en Mateo 9:27. Mateo 9:27. Dice así, Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, o sea, gritando, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creéis que yo puedo hacer esto? ¿Creéis? Le dice, estos ciegos. Le dice, ten misericordia. Pedían por favor, reconocían su ceguera. Reconocían que ese espíritu les sacudía, que los amarreaba, que le gobernaba, que no querían estar así. Y le dicen, ¿creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Sí, Señor. Como le dijo a la hermana de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. Verás la gloria. Entonces, eso hizo resucitar a Lázaro. Corre la piedra, Marta. Te digo que corra la piedra. La piedra es sinónimo de incredulidad. Eso es lo que ataja la mano de Dios. Lo que impide es la incredulidad. ¿Por qué digo lo que impide? Si allá dice la fe. ¿Por qué digo la incredulidad? Porque cuando te apunta que estás en incredulidad, te está diciendo, créelo que es así. Que esa es tu condición. Y vos te vas a negar. El enemigo va a sacudir, va a decir, no, yo tengo fe. No, tenés incredulidad, por eso estás atado así. Si tuviera fe, tendría que ser libre. Así es chiquitita, como un grano de mostaza. Tendría que ser libre, tenía que sentir el poder. Tendrías que destruir al enemigo. Pero no hay. Y te dice, crees que tu condición es así. Entonces, ahí pido perdón de la incredulidad, como dice acá la palabra. Si crees, verás la gloria de Dios. Dice también en el 9:29 de acá de Mateo. Entonces Jesús tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Conforme a tu fe. Y vos ves que es un juego de palabras. Pero si vos me estás diciendo, pastor, que es la incredulidad la que impide, y acá me está diciendo que por la fe, vos me estás diciendo que pida perdón. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Vos no tenés fe. Si tuviera fe, lo harías. Y te está diciendo la palabra, tenés incredulidad, por eso estás atado. Por eso no hay milagro en tu vida, por eso no puedes gobernar tu vida. Se manifiesta Satanás. Y te estoy diciendo la verdad. Entonces, ahí cuando vos crees a esta palabra que te estoy apuntando al pecado de incredulidad, justamente se convierte en fe. Y ahí empieza uno a ser libre, porque empieza a descubrir al enemigo, y el enemigo se sacude. Apunta a la palabra y el enemigo se incomoda. Al enemigo le apuntás al pecado y se incomoda. Se incomoda con ira, con enojo, con desacuerdos.
con oposiciones, con murmuraciones, con quejas, con peleas, con levantamiento contra instrumento. ¿Por qué? Porque le está apuntando el pecado y el enemigo se manifiesta así, hermano. Le incomoda la presencia de Dios porque no quiere soltar tu vida. Y dice acá la palabra: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a tu fe sea hecho. Todo depende de tu fe. Él quiere. Todo depende de que le reconozcas tu estado. Él lo quiere hacer. Y dice acá la palabra: y los ojos de ellos fueron abiertos. Los ojos de aquellos fueron abiertos. O sea, que se manifestó ¿qué? El milagro. El milagro por la fe. Por creer que es así. Lo que te apunta a la palabra de tu incredulidad es así. Y dice, volviendo a Marcos 9, capítulo 24, dice así: e inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Es lo mismo que decir: aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe, que nuestra fe es poca. Aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y esto me lleva a Lucas capítulo 17, verso 5. Lucas 17, 5 dice así: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Este es el versículo: aumentanos la fe. Creemos, pero aumentanos la fe, porque es poca, es chiquita. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, a este árbol: desarráigate, arrancate de raíz y plántate en el mar. Plántate en el mar y os obedecería. Obedecería. Se haría el milagro. Y muchas veces, como dije hoy, ni siquiera como ese grano de mostaza tenemos la fe. Ni siquiera como el grano de mostaza. Pero acá enseña otra verdad también. Cuando tenemos la fe como un grano de mostaza, chiquitita así, cuando llega el grano de mostaza, así insignificante, pero hay fe. Y nosotros reconocemos el otro estado que aumentanos, es verdad, tenemos una fe así, aumentanos la fe. La planta de la mostaza crece 2,5 metros. Es la más grande de todas las hortalizas, dice. Y lo dice en la palabra también. La más grande de todas las hortalizas. ¿Qué está diciendo ahí? Primeramente, la fe es así. Y el Señor quiere aumentar. Quiere desarrollar para que se convierta en planta. Para que se convierta en una fe con bendiciones desarrollada, que sea vistosa, ya que no sea pequeña así. Aumentanos la fe. Y Mateo dice, Mateo 13, 31, dice así la palabra. Vemos acá la explicación. 13, 31 de Mateo. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Acá lo estoy apuntando. ¿Cómo lo explica? Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. 2,5 metros crece. Entonces habla de una fe en desarrollo, una fe que va creciendo, que se va aumentando. Entonces ahí es cuando dice la palabra: por su fruto los conoceré. Si estás creyendo, vas a tener fruto, va a tener desarrollo, va a tener aumento. No va a haber estancamiento, no va a haber talento sepultado, sino que va creciendo en aumento las bendiciones. Lo que enseña, en definitiva, es que aunque tengas un conocimiento así o un comienzo pequeñito, todo tiene que crecer en tu vida. Todo tiene que ir en aumento.
como dice, la vida del justo o del recto es como la aurora, como el amanecer que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Amanece totalmente en tu vida. Día perfecto quiere decir a pleno luz del día, a pleno sol, cuando no hay sombra, como dice la palabra, hasta que apunte el día y huya la sombra. Un día perfecto es cuando queda el sol de arriba, sin sombras, pleno mediodía, sin sombras, sin pecados. El Señor quiere destruir toda esa manifestación. Entonces nos apunta a la palabra que nuestra fe es pequeña y necesita aumentar, porque te sacude el enemigo. Volviendo a Marcos 9:25 ahora. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Vemos acá la palabra. Muchos creen después que está muerto. Y ese creer que está muerto, acá cuando lo sacudió con violencia, es la última manifestación antes de una liberación total. Porque el enemigo no va a querer soltar tu vida. Va a luchar para que vuelvas como un perro al vómito. Entonces hay una pelea, hay un conflicto, pero tenés que matarlo. Dice la palabra: de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Un golpe efectivo a Satanás. Apuntando al pecado, no golpeas el aire, golpeas a tu pecado que te está apuntando. Eso que te sacude, eso que te gobierna, como dice acá la palabra. Lo sacudió con violencia, de tal modo que muchos creían que estaba muerto. Y muchos van a creer tal vez que va a ser tu final. Esa sacudida te mató, se entregó, ahora sí va a abandonar el camino, ahora sí va a dejar de creer en Dios, de escuchar la palabra, va a abandonar el ministerio, ahora sí. Y cuando viene la corrección, muchos creen que es así. Tal vez muchos miren tu vida, bueno, la corrección fue muy fuerte, le apuntó el pecado muy fuerte, ahora sí que va a abandonar, ahora sí que se enojó, ahora sí que se ofendió. Ahora sí que se va y no viene más, no regresa más. Ahora sí que no va a ayudar más a la obra, no va a ofrendar más, porque está enojado. Está enojado, cayó como muerto. Pero cuando la persona estaba batallando, esa va a ser, como dije, la sacudida final antes de la liberación. Y el enemigo, ten en cuenta que batalla hasta la muerte. Es uno o es otro. Y va a pelear hasta la última sacudida. Va a pelear hasta morir el enemigo. La pelea contra Amalek es de generación en generación, de manifestaciones en manifestaciones en nuestra vida, de pecado en pecado. Y dice 1 Corintios 9:27, y lo vuelvo a reiterar porque ya lo dije: de esta manera yo peleo, no como quien golpea al aire. Apunta a tu pecado, a eso que te sacude. Nervio, ira, enojo, abandono, incredulidad, lo que fuere, hermano. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Rebeldía, alto concepto. Creer que me la sé toda. Perdóname, Señor. Dice también en 2 Corintios 10:4, 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia, de nuestra pelea, en nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas, tienen poder para destrucción de fortaleza, dice. Destrucción de fortaleza, destrucción del enemigo, de esa muralla imposible de sortear, de pasar, de destruir. Derribando todo argumento que pone el enemigo, argumento es razonamiento. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento a Cristo. La altivez que se levanta, el razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo.
El conocimiento de Cristo que te apunta al pecado. Y tu pecado que te sacude dice, no, no es así, no es así, no es así. Y el conocimiento de Cristo te apunta. Viene el pastor, la pastora y te dice, este pecado es el conocimiento de Cristo. Te está desnudando. Te está mostrando para que seas libre, para que ya no te sacuda el enemigo. Y dice acá en el 9:27, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Le enderezó y se levantó. La sacudida final, antes de la liberación, de la sacudida a la liberación. Dice, le tomó, le enderezó, le levantó. Después de la sacudida que te dejó en el suelo, el Señor te levanta. Pero esta vez para ser libre totalmente. Y por eso, hermano, tenemos que apuntar al pecado. Tenemos que pedir perdón para que el Señor haga la obra en nuestra vida. Amén. Que el Señor le bendiga.